no delegar la atención de la inseguridad y la violencia, sino asumirlo cada uno de manera directa, refiriéndose a los estados. Estos puntos son parte del decálogo que el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó a los gobernadores en la 45ª reunión del Consejo Nacional de Seguridad para obtener mejores resultados contra el flagelo de la violencia. Entre otros puntos, destacan celebrar y alentar las iniciativas que están tomando organismos autónomos, la lucha contra la corrupción, mejorar el desempeño de las policías, garantizar los derechos humanos, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, consolidar la Guardia Nacional y evitar que se burocratice, así como mejorar los salarios de los policías y marcar la frontera entre la autoridad y la delincuencia. Evitar componendas, complicidades en todos los niveles, en el gobierno federal, en el gobierno estatal, en los gobiernos municipales. Que no gobierne la delincuencia, que no tenga poder, influencia la delincuencia. Lo tercero es el que trabajemos de manera coordinada. Dentro de su intervención, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó una iniciativa fundamental de la Estrategia de Seguridad Nacional, un cambio de paradigma en la atención en el consumo de drogas. Dijo que este consejo debe trabajar para que se evite la criminalización del fenómeno y su tratamiento y se asuma como un tema de salud pública. En vez de emplear tiempo, esfuerzo y recursos en perseguir a los consumidores, busquemos que los cuerpos de seguridad pública puedan enfocarse en su labor de proteger a la comunidad más eficazmente. En este contexto, solicitamos su cooperación a fin de implementar la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en cada entidad federativa. Por su parte, Alejandro Martí, presidente y fundador de la organización SOS, señaló: veo un gran reto y necesidad de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, la reforma integral al sistema penitenciario y la concreción e implementación del modelo nacional de policía. Saray Mariscal, 21 Noticias.